hermanos y amigos. Bienvenidos a la Iglesia Casa de Fe. Gloria a Dios. Es un placer para nosotros nuevamente estar con ustedes, juntamente llevando la palabra, aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces les comentaba que hemos venido haciendo esta serie de estudios en estos devocionales. Ahora estamos con el siervo eficaz y hemos hablado de los dones del Espíritu en esta oportunidad. Ya habíamos estudiado los dones impartidos por el Padre y ahora estamos estudiando los dones impartidos por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Con el propósito de provecho para la iglesia. Y estamos ubicados en Primera de Corintios, la primera epístola de Corintios. Ahí estamos en el capítulo 12 y hemos estudiado desde el 7. Comenzamos en el capítulo 7 y ahora estamos en el versículo 7, perdón, y hemos ido progresivamente estudiando uno a uno estos dones que están impartidos por el Espíritu. Ahora estamos con el don de fe. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. La semana pasada entonces estudiamos la primera parte de este don. Es muy amplio, por supuesto, y hablar de la fe necesitamos mucho tiempo para dedicárselo a esto, pero recordemos que es un estudio breve, un estudio conciso, y tratamos en lo posible de poder transmitir lo que el Señor nos está dando a nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Así es. Y vamos a comenzar entonces a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 al 11. 8, vamos a leer, 8, ok. ¿verdad? Hasta el 8. Gloria a Dios. Ok, del 7 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y en el 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, vamos a hablar un poquito de la fe. La semana pasada estuvimos haciendo el estudio, esta primera parte del estudio, y hay una frase que es bien interesante. La fe, aunque aparentemente pudiera ser muy pequeña o de alguna manera aparentemente débil, es capaz de alcanzar lo humanamente imposible. Amén. Gloria sea al Señor. Para que cree todo es posible. Amén. Y Gloria a como Dios. tenemos al Dios de lo imposible, gloria sea al Señor, les animo a que ese don de fe lo podamos poner en acción. Gloria sea al Señor. Entonces es una habilidad sobrenatural para combatir la incredulidad. Es una habilidad sobrenatural para enfrentar circunstancias adversas, confiando en el mensaje de Dios y su palabra. Gloria sea al Señor. Entonces hemos visto varias características del don de fe, pero también hablamos de que hay una fe salvadora. Cuando nosotros creemos en Jesús, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, entonces es una fe salvadora. Pero también necesitamos entender que nuestra fe no debe ser una fe pasiva, sino una fe activa. Amén. Una fe que cree en lo imposible. Amén, gloria a Dios. Pero aparte de creer en lo imposible, nosotros tenemos que accionar también. Es una fe que está en movimiento. Es una fe que se acciona. No es una fe que está estancada allí, que está de manera pasiva. Amén, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Y hoy entonces vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17. Gloria sea al Señor. Ahí vamos a leer única y exclusivamente este versículo. En el número 20. En el número 20. Gloria sea al Señor. Ubique usted ese versículo y allí vamos a nosotros estar haciendo el estudio de hoy. Pero antes de arrancar con la parte de hoy del estudio, vamos a hacer una oración. Sí. Le decía a mi esposa que tenemos que orar más. Hay situaciones muy difíciles y nosotros
como iglesia somos responsables de interceder. No podemos dejar de un lado la necesidad de interceder. Hay mucha necesidad en este momento. Así que le pido a mi esposa que nos ayude en esta oración por toda esta cantidad de necesidad que hay, toda esta enfermedad, todas estas cosas que están aconteciendo, para que el Señor pueda tener misericordia de tantas situaciones que hay en este momento. Amén. Amén. Le invito a que ore con nosotros en este momento, gloria a Dios. Si tiene una necesidad también, inclúyala en esta oración. Amén. Gloria a Dios. Amén. No la conoceremos en este momento, pero el Señor que está ahí con usted también conoce su necesidad. Amén. Gloria a Dios. Padre, Señor, te adoramos, Bendito bendecimos tu seas. nombre. Te amo la honra, la gloria, la alabanza, Te el honor, alabamos. porque solo tú eres Dios. Tú eres un Dios de lo te imposible, enaltecemos, Señor. Dios. Un Dios de amor, Rendimos un la Dios de gloria a ti, protección, Señor. Un Dios de Rendimos el honor sanidad, a de ti, poder, Señor. Padre Santo. Tú eres Señor, un mira Dios todas estas santo. circunstancias, Señor, que están Tú eres pasando un Dios alrededor de del mundo, poder. Señor. Tú eres Dios un mío, con Dios que este tienes virus, la Señor. autoridad, Señor. Pero creemos, Señor, y confiamos Oh, plenamente Dios en mío. ti, que tú tienes cuidado de tu pueblo, Señor. Santo eres tú, Mira a las Señor. personas que están siendo afectadas, Señor, Sí, Dios Señor. mío. Oh Dios mío, Este Padre virus y esta Santo, cosa tan Señor, terrible hasta que su se ha economía, desatado, Padre Señor. Santo, Señor, de otros Ha afectado afectados. Padre. tantas cosas, Te Señor. pedimos que tu Espíritu Santo ministre Dios paz mío, en Señor. medio de estas circunstancias, Señor. Bendito Dios. Esta fe, Padre Bendito Santo, la Señor. cual, Señor, tú nos das, Señor. Oh, Santo. Porque la Santo. fe viene por el oír tu palabra, Santo, Señor. Dios Que esta mío. fe, Señor, se active, Acudimos Señor, a ti, en Señor. el nombre de tu Hijo Acudimos a amado, ti, Señor. Padre Santo. A los que ¿A no te dónde conocen, vamos a Padre ir, Santo, tu Señor? Espíritu Santo pueda resplandecer ¿A en ellos, dónde, Señor. Señor? Y mostrar tu Solamente gracia, tu en poder y ti tu hay- misericordia, Hay Padre. poder y hay Dios mío, autoridad, sana a los que Señor. están enfermos, Señor. Oh, Y Señor, te agradecidos Señor. estamos por los que has sanado, Sí, Señor. mi Dios Porque tu amado. mano protectora, Señor, los ha Gracias, guardado, Señor. los ha cuidado, Gracias Señor. por cada uno de Gracias, ellos que mi has Dios, por sanado, mis Señor. hermanos, Señor, que han salido en Bendito victoria, Dios, Señor. bendito Dios. En medio de estas circunstancias difíciles, tú has provisto para sus hogares, Padre, Aquellas como Dios personas, bueno, Señor, Señor. que están Pero mira los que no te padeciendo, tienen, Señor, los que no te Oh, conocen, Dios Padre. mío. Yo te te pido que tu rogamos la Espíritu misericordia Santo, sobre Señor, sus que en vidas, medio de estas Señor. circunstancias, Sobre Señor, sus vidas, los Señor. corazones puedan ser sensibilizados, En el nombre Señor. Y tu poderoso de palabra Jesús, que trae vida, se Señor, rompan cadenas, Padre, Señor, pueda llegar se hasta rompan ellos, los Señor, yugos, y se darles esa fundan, vida, Señor, que ellos necesitan, En Padre. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, En el ayúdanos, nombre Padre. poderoso Mira de lo que están Jesús. escuchando, Señor, y lo que Oh, después Señor, escucharán este bendice mensaje, sus Señor. vidas, Esta Señor. palabra, te pido que tu Obra en Espíritu sus Santo vidas. toque nuestros corazones. Redarguye Enséñanos, corazones, revélanos tu palabra, Señor. Muéstranos, Señor. Muéstranos, Señor, cuál es el Muéstranos, propósito Señor. para cuál, Oh, Señor, tú Dios has traído mío. nuestras vidas. En el nombre, En el nombre de poderoso Jesús, de bendice Jesús. los amigos, La bendice los gloria hermanos, y Padre. la honra, En el nombre Señor, de sea Jesús, para Señor, ti, que seas Señor. tú, Señor, tomando el control Sí, de la Señor. dirección. Amén, Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos y amigos que nos escuchan, Gloria a que Dios. nos ven por este medio, les invito a que puedan buscar en el Evangelio según San Mateo, y ahí estamos en el capítulo 17 y vamos a leer el versículo 20. Amén. Gloria El a Dios. versículo 20 dice de esta manera: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Gloria Gloria a Dios. sea al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Qué Amén. maravilloso Gloria a Dios. es en escuchar, ver, entender, apreciar, degustar el poder y la autoridad que el Señor nos da a través de la fe. Amén. Gloria a Dios. Porque en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser, entendemos que tenemos una medida de fe. Aleluya. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Y que debemos comprender un tanto cómo es esto de la medida de fe y cómo es esto de la fe. Dios tiene una forma
y manera de llenar nuestras necesidades. Y todo depende de nuestra fe. Al sembrar una semilla, Dios cambia la naturaleza de esa semilla. Y ésta llega a convertirse en una planta. Y se produce el milagro de la vida. Se produce el milagro de la vida. De tal manera que ni la gruesa capa de tierra que cubre la semilla puede detenerla. Y mucho menos impedir que brote y crezca. Me recuerdo cuando en el laboratorio, cuando estábamos estudiando, nos pedían que preparáramos un germinero, ¿verdad? Colocábamos entonces en un recipiente de vidrio, colocábamos el papel, colocábamos papel y colocábamos la semilla y le agregábamos un poco de agua solamente. Y uno podía observar que al día siguiente, en la mañana, cuando ya tenía brotadas, las raícitas comenzaban a brotar y poco a poco comenzaba a germinar y salía de allí, de ese recipiente donde estaba. Pero imaginemos que dentro de la tierra, cuando el sembrador va y siembra esa semilla allí, que está ahí, y se produce ese milagro de la vida, es algo increíble. Nuestro Dios es un Dios de maravillas. Amén. Es un Dios que hace cosas extraordinarias. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Bueno, nuestra fe en Dios es como esa semilla que tú estás hablando. Cuando ponemos nuestra fe en acción, esto es cuando depositamos nuestra confianza plena en nuestro Dios. Toma esa naturaleza totalmente nueva, se convierte en ese milagro potencial. Amén. Amén. Este don de fe, aunque la fe dice que es una parte esencial de nosotros como cristianos. Recordamos que en Romanos 12, cuando estábamos hablando también de los regalos de Dios que Dios nos dio, cuando nosotros nacemos también hablamos de un poco de la fe. Amén. Esa fe que se convierte en esa fe salvadora. Gloria sea al Amén. Señor. Entonces todo cristiano, por supuesto, tiene fe. Pero esta fe es como la habilidad única de confiar en Dios, aunque todo parezca imposible. Sí, Señor. Que todas las circunstancias estén adversas, esta persona mantiene la fe en Dios. El ejemplo está de Pedro, cuando estaba con el maestro que estaba caminando el Señor sobre las aguas. Pedro confió en el Señor y pasó a lo que humanamente no podemos hacer. Amén. Porque el humano no puede caminar sobre las aguas, pero al que cree, todo le es posible. Gloria sea al Amén. Señor. Entonces yo tengo una pregunta, o una serie de preguntas. ¿Qué es lo que entorpece o se interpone para tu crecimiento? Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que impide que puedas alcanzar esa victoria que hasta hoy no has podido concretar? ¿Qué es lo que debes remover en tu vida para que la semilla de fe crezca y se desarrolle hasta llegar a dar el fruto? ¿Qué será? ¿Hay algo que impide? ¿Hay algo que entorpece en nuestras vidas para que nuestra fe deje de ser pasiva y se convierta en una fe activa que pueda producir fruto? Como personas, como cristianos, nosotros pasamos por serie de procesos. Esos procesos o esas muchas pruebas, que podemos llamarlo también, nos ayudan porque nos enseñan a conocer esa parte de Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Cuando usted está pasando por una circunstancia, como está hablando aquí, que adversa, que pasa sobre usted, entonces viene ese don de Dios que nos ayuda a confiar, aun cuando todo está patas para arriba, le podemos decir, a mantener la confianza de que en manos de Dios estoy y Dios va a tomar el control de mi situación
y Él me va a ayudar a pasar o a salir en victoria de Amén. esa circunstancia. Entonces, sea lo que sea, cualquiera que sea la circunstancia, anímate. Jesús nos muestra el camino para poder lograr que nuestra fe se convierta en una fe activa y produzca frutos abundantes. Nada puede detener el crecimiento. Nada debe detener ese crecimiento. La semilla, nada la puede detener para que ella brote. Y cuando brota esa joven planta, que se convierte en una planta, entonces es capaz de producir frutos. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, entonces, número 1, Dios nos dice que poseemos una medida de fe que está dentro de nosotros, que está en Romanos 12:3. Y dice así: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Entonces Dios nos ha dado una medida de fe específicamente a cada quien. En estos días conversaba con varios hermanos y estábamos, y les hice una pregunta. ¿Qué es para ti la fe? Bueno, cada uno de nosotros tiene una manera particular como se ha puesto de manifiesto la fe. Sí. En cada uno de nosotros. Dios ha tratado con nosotros de una manera particular, porque Dios nos ha hecho a cada uno. Entonces, tenemos particularidades. Pero la fe en Jesús, cuando tenemos fe en Jesús, esa fe la produjo ¿qué? ¿Qué produjo la fe en nosotros? La fe en Jesús. ¿Qué lo produjo en nosotros? Entonces, ahí podemos pasar a un segundo punto bien importante, que esta fe cobra vida por el oír la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces la fe en nosotros vino por el oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, entonces esa semilla penetra nuestro corazón. Penetra nuestro corazón al lugar donde va a comenzar a producir, se germina esa semilla y nada puede impedir el crecimiento de esa fe. Amén, gloria a Dios. Amén. Así como la semilla de la que estamos hablando, cuando se siembra, cuando la palabra se siembra en nuestro corazón, es como esa semilla y va a producir. Amén. Se va a desarrollar. Y lo bueno, Gloria como sea lo al que Señor. estábamos leyendo al principio con ese Romanos 17, que el Señor no pide una fe gigante, no pide un cedro, no pide un samán, sino dice que se tuviera fe como una semilla, ni siquiera como el árbol de mostaza, sino que es como una semilla. Y lo que nos llama mucho la atención, porque esta semilla dice que es una de las más pequeñas que hay. Gloria sea al Entonces Señor. Dios no nos exige o no nos pide una fe gigantesca, sino que a medida de esa fe, de esa planta, como estábamos hablando ahorita, a medida que va creciendo, se va fortaleciendo, Gloria sea al Señor. va superando las adversidades que vienen cada día. Gloria sea al Entonces, cuando ya, por ejemplo, si usted coloca una semillita y cae un de estos inviernos que cae aquí con granizo, va a morir. Pero cuando ya esa semilla ya da su fruto, está fuerte ese árbol, entonces vienen tormentas y ahora sí va a estar fortalecida porque sus raíces son profundas. Entonces quiere decir que a medida que nosotros conocemos a Dios, intimamos con Dios, nuestra fe entonces va arraigándose más. A través del Espíritu Santo podemos entonces ir superando todas las cosas. Amén. Porque el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Gloria sea al Gloria a Señor. Dios. Entonces algo bien importante, que nuestra fe es fortalecida a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las adversidades.
Porque cuando no atravesamos el mar embravecido, cuando no atravesamos la tormenta, entonces no tenemos necesidad alguna. Todo estaría muy cómodo, hermano. Todo sería, como dicen, color de rosa. Pero la situación es que no es así. Jesús dijo claramente, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Amén, gloria a Dios. Cuando nosotros estemos pasando por las circunstancias que estemos pasando, nuestra fe en el Señor se pone a prueba y nuestra fe en el Señor manifiesta acciones que se traducen en frutos, en frutos de abundancia. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando nosotros confiamos en el Señor, estamos teniendo una dependencia absoluta de Él. Porque humanamente va a ser imposible que una persona pueda caminar en el agua, sobre el mar. Y Pedro era un hombre como usted y yo, como cualquiera de nosotros. Y decir que vamos a pretender caminar en este momento sobre el mar sin que sea que el maestro nos diga, ven, entonces estaríamos haciendo una gran tontería. Porque lo más probable es que nos vamos a hundir, hermanos. Pero cuando estamos en medio de la circunstancia y viene esa palabra de poder sobre nuestras vidas, hermanos, accionemos como Pedro, porque seguros estaremos en las manos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tercero, Dios dice que puedes poner en acción tu fe para lograr que tus necesidades sean resueltas. ¿Cómo? ¿Cómo? Esa es una pregunta importante, porque si Dios dice que puedes poner en acción tu fe para lograr que tus necesidades sean resueltas, eso lo vemos en el capítulo que estábamos leyendo, ¿verdad? En el Evangelio que estamos estudiando en Mateo. ¿Qué es lo que dice allí? 17:20, ¿verdad? Que estábamos leyendo. Que si tuviéramos esa fe, ¿verdad? Que si tuviéramos esa fe, gloria sea al Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, también dice la palabra, ¿verdad? Entonces, nuestra fe irrestricta, sin duda, completamente depositada en el Señor, con una confianza plena, con una convicción plena. Gloria sea al Señor. Es una convicción plena. Gloria sea al Señor. Si yo estoy pasando por un X circunstancia y mi fe está depositada en el Señor, en que Él va a hacer lo que yo no puedo, entonces le estoy diciendo al Señor, mira, Señor, yo confío en que tú lo vas a hacer. Si no lo haces, entiendo también que tu voluntad está por sobre todas las cosas y que tú eres un Dios soberano. Y que lo que viene, lo que sea que acontece, sé que va a obrar para bien en mi vida. Amén. Aleluya. Como dice Mateo 17:20, lo que habíamos hablado, por vuestra poca fe. Gloria sea al Señor. Porque lo que le había dicho que era que tuvieran, aunque sea un poquito, una pequeña, una chiquitica fe. Entonces sembramos esa pequeñísima semilla de mostaza de nuestra fe en una acción de amor. Gloria a Dios. ¿Cómo? Sembrándola en una acción de amor. Gloria sea al Señor. Entonces, cuando la fe se siembra, esta va a ir creciendo. El milagro lo hace Dios. Amén, gloria a Dios. Háblale a tu dificultad, a lo que sea que se opone, y observa cómo Dios va a actuar. Amén, Recordemos que la dificultad o el problema que es imposible de solucionar, aparentemente,
aparentemente es imposible de solucionar humanamente hablando, nosotros contamos, nosotros tenemos al Dios de lo imposible. Amén, gloria a Dios. Recuerdo que sobre todo la persona que conoce o que tiene, sobre todo en la parte médica, para ellos es como, no digo todo, pero lo hablo en caso personal, de una vivencia que tuvimos, es que esa persona sabe lo que está sucediendo en su cuerpo, ¿verdad? Según los síntomas y todo lo que está. Pero Dios sobrepasa el entendimiento, la ciencia. Amén. Y hace de eso algo ilógico para el hombre. Entonces, el creer así, de esta manera, de este don de fe, es aquella persona que aunque todos los demás digan que es imposible, hasta se rinda, esta persona o este que ha recibido este don de fe, camina bajo la voluntad, bajo la palabra del Señor, porque él le cree al Señor, aunque todo esté contra de esta persona o contra lo que se esté diciendo que es. Recuerdo mucho ese testimonio de esa persona que era un campesino que no tenía conocimiento de algo, pero iba a haber una campaña evangelística, de los cuales eran una parte rural, que no era poco difícil el acceso. Sí, y entonces estas personas del sonido, alguien colocó mal, creo que es la bocina, le podríamos decir. Los ingenieros que estaban allí alguien cometió un error y colocó corriente directa y se quemaron las bocinas, hermano. Ajá, entonces, bueno, nosotros allá les decimos las cornetas. Bocina. Entonces llegó esa persona, ese campesino, decía que no sabía nada de que esto iba positivo, no tenía ningún conocimiento, pero conocía a alguien que estaba por encima de todo eso, conocía a Dios. Entonces este varón le dijo, ya va, ¿qué es lo que está pasando? Le dijo, bueno, que no funciona. Y este hombre comenzó a orar, colocó sus manos sobre estas cornetas, sobre estas bocinas, y le dijo, enciéndala. Y los demás que ya habían hecho todo eso, que ya sabían que eso estaba quemado, pero creyeron a Dios. Y cuando este hombre dijo, enciéndalo, fueron encendidas y el se hizo la campaña, hermano. Entonces, gloria sea al Señor. Eso nos da como una cachetada a la persona, porque a veces con eso es que no se puede, es que esto no es así. Pero para Dios las matemáticas no son como nosotros, 2 más 2 son 4, no son. No, gloria a Dios. Eso también me hace recordar a los espías cuando fueron a inspeccionar la tierra. Y me gusta mucho como Josué y Caleb, ellos en medio de toda aquella cantidad de personas con las dudas, nos van a comer. Nosotros somos insignificantes delante de ellos, son gigantes, somos como una langosta. Pero estos dos hombres no, estos dos hombres simplemente le creyeron a Dios. Amén. Creyeron en el Dios de lo imposible, en el Dios de lo sobrenatural. Nosotros tenemos al Dios de lo sobrenatural. Hay algo imposible para Dios, no hay nada. Y para el que cree, por eso entonces Jesús le dijo a aquella mujer, mira, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Si nosotros creemos, es cuando se activa la fe, es cuando se activa lo sobrenatural. Cuando nosotros le creemos a Dios, es cuando se activa esto que en nosotros es humanamente imposible, pero nosotros creemos en el Dios de lo imposible y viene la respuesta sobrenatural. El Espíritu Santo obra de manera extraordinaria. El Señor es el único que puede abrir el mar en dos. Es el único que tiene el poder y la autoridad para decirle a la tempestad, al mar, enmudece, y este enmudece. Es aquel que tiene el poder y la autoridad para decirle a aquel que ya está entre los muertos, decirle, levántate y anda.
Este es el Dios en el cual nosotros hemos creído. Ese es el Dios que protege a aquellos hombres que aunque estén en un horno de fuego, ni siquiera los toca. Pero no solamente que ni siquiera los toca, ni siquiera hay un olor a humo o quemado en sus ropas. Entonces nosotros tenemos esta fe y esta confianza en el Dios que nos ha dicho que cuando suene la trompeta, Él vendrá con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si nosotros hemos quedado, entonces recibiremos al Señor en los aires para estar con Él. Ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído, y ese es el Dios en el que tenemos que animarnos. Anímate, hermano, hermana, amigo. Si tú no conoces a este Dios que te estamos describiendo, esta es una oportunidad que tienes para llegar y conocer al autor de la vida, al autor y consumador de la fe, a Jesús de Nazaret, aquel que no tuvo algo a que aferrarse, ser Dios mismo, se hizo carne, se humilló para estar como nosotros. Y entonces padece en la cruz del Calvario una muerte horrible, una muerte humillante, como un delincuente. Pero aquel no escatimó el ser igual a Dios, a ser mismo Dios, para aferrarse a eso, sino que se humilló y padeció esa muerte y derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces hoy tenemos esta oportunidad de venir a los pies de Jesús. Y tú, hermano, hermana, si estás apartado, este es el tiempo, este es el momento de venir a los pies de Jesús, de venir a los pies del Maestro. Y si tú en un momento creíste y tu fe se ha mermado, tu fe está allí estancada, activa esta fe, ten confianza en el Señor, deposita tu confianza en el Señor. Amigo, amiga, si tú no conoces al Señor, puedes recibirle hoy como Señor y Salvador. Conoce a Jesús, nuestro amigo, nuestro consolador, el único que tiene cuidado verdaderamente de nosotros, el único que no decepciona, el único que sí en momentos de dificultad te va a dar la mano y que te va a decir: aquí estoy, confía en mí, que yo no te voy a desamparar, no te voy a dejar solo. Y como dice la palabra, aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. El Señor tiene cuidado de nosotros. Si tú quieres aceptar a Jesús, si tú quieres renovar tu compromiso con el Señor, si estás apartado o apartada, vamos a hacer esta oración. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, para aquellos que no te conocen, para aquellos que te conocen, Señor, yo te ruego que tú puedas tener en este momento, Señor, esta atención sobre cada uno de ellos. Y a ti, amigo, amiga, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, creo que tú eres el Cristo vivo. Creo que Dios te levantó de entre los muertos y que estás sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Te ruego que perdones mis pecados. Perdona todo pecado que haya cometido. Te suplico que me perdones y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te recibo hoy como Señor y Salvador de mi vida. Solo tú conoces los corazones. Perdona. Padre Santo, fortalece. Perdóname. Séllame con tu Espíritu Santo y hazme una nueva criatura. Y a ti, hermano, hermana, que estabas apartado, repite conmigo esta oración también. Señor, me arrepiento de haberme apartado de tus caminos. Me arrepiento. Señor, perdóname. Recíbeme en tu regazo nuevamente. Acobíjame bajo tus alas y que mi nombre vuelva a ser escrito en el libro de la vida. Fortaléceme en tu presencia con tu Espíritu Santo. Ayúdame a mantenerme firme en ti.
esa En el fe, nombre de Señor. Jesús. Viva, Amén, Señor. Señor. Padre, te rogamos por la vida de cada uno de los que te hayan recibido en este momento y los que te vayan a recibir posteriormente. Por aquellos que te puedan recibir en algún momento de la historia. Fortalece a los hermanos también, Y Señor, aquellos que han que se habían apartado, que estaban Dios mío, caídos, se sienten sabemos débiles que en este momento también, Señor. tu Espíritu Santo está En el obrando en nombre sus de vidas. Jesús, Señor. Y en el momento En el posterior nombre de también Jesús. obrará en Gloria sus a vidas. Dios. Amén. En el Señor. nombre de Jesús, Gracias por ello. la Gracias, gloria Señor. y la honra Bendice lo que tiene sea esa planta, para que den nuestro fruto, Dios. fruto en abundancia, Señor, se ha En el nombre predicado de tu Jesús, palabra, Señor. Creemos Sabemos que ella no vuelve vacía, que no va a volver Señor, vacía, Padre. Señor. Que Sí, lo Padre más profundo Santo, del ser, porque Señor. con el propósito En que el tú nombre la de enviaste, Jesús, Señor. y porque yo Aleluya, sé, Padre. como dice tu palabra, Señor, en el libro de Isaías, Sí, que Señor. ella va a cumplir el Gloria a propósito Dios. por el Aleluya, cual tú la has Señor. enviado, Amén, para Señor. lo que tú quieres, Señor. Gracias, Señor. Aquí está, Muchas Señor, la vida de gracias, cada Señor. uno de nosotros Sí, mi Dios. y de cada uno, Fortalece Señor, de los casa que de fe puedan de los escuchar. hermanos, fortalece Cada su uno fe, de Dios. nuestros hermanos en casa de fe, Fortalece Señor, su fe, Señor. sus vidas sean Ayúdanos, Señor. fortalecidas, su fe En el sea nombre de Jesús, acrecentada a través de tu palabra, Sí, mi Dios. a través de Esa los búsqueda de hechos tu sobrenaturales de tu Espíritu Esa Santo. señal y prodigio En que el solo tú nombre haces. de tu Hijo En amado, el nombre de recibe la Jesús, gloria y la Señor. honra, Señor. Muchas Amén gracias, y Señor. amén. Amén. Gloria Gloria sea a al Dios. Señor. Qué hermoso es Gloria a Dios. poder tener la oportunidad de Gloria a estudiar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios, Señor. Me regocijo en la palabra. Gloria sea al Gloria a Señor. Dios. Abro paréntesis para saludar a los que están conectados. Gloria a Dios, a Jessica, a Yana. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana bebé. Jessica. Y feliz cumpleaños. a Feliz esa bebé. cumpleaños para esa bebesota. A Dios me la Samantha, bendiga, gloria a me la Dios. guarde, me la proteja. Amén. Para Elena García, nuestra hermana Elena. Hermana gloria a Elena, Dios. gracias por siempre estar Sí, conectada. nuestra hermano. hermana Mariboni, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, qué bueno Después nuestros nos vamos a hermanos. poner un sopón. Oh, Un sopón pendiente. no vaya a esconder esa tortuga, hermana. Ajá, no la vuelvo a echar para atrás. Carlos Ferrufino, gloria a Dios. Hermano Carlos Ferrufino, qué bueno. Un placer saludarlo, hermano. Nuestro hermano Elmer Rivas, gloria a Elmer, Dios. Dios te Ya bendiga. lo extrañamos, hermano, ¿verdad? Sí, señor. Tenemos tiempo que no la vemos. Nuestro amigo José Francisco Benítez, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano José Gloria a Francisco. Te Dios, extrañábamos, Dios te hermano. bendiga, sí, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por sus vidas, que el Sí, Señor Señor. los proteja donde estén y que coloque esa mano protectora de toda esa Sí, Señor. enfermedad donde están allá. Gloria a Dios, Gloria a toda sea la al Señor. familia. Amén. Amén, Gloria sea gloria al a Dios. Señor. Les amamos, hermanos, en el amor del Sí, Señor. Le Señor. damos gracias al Señor por otra nueva oportunidad que nos da, ¿verdad? De este privilegio de llevar la palabra del Señor. Para nosotros sea al es un Señor. placer y también es un placer servir al Señor. Amén. Y Amén. servirles a ustedes. Gloria a Dios. Señor. Damos gracias al Señor entonces por esto. Amén. Sí, Gloria a Señor. Dios. Hermanos que nos escuchan entonces, que están en diferentes partes. A los pastores. A nuestros pastores, hermanos que nos acompañan. Siempre, gloria a Hermano Dios. Alex Corado, pastor de jóvenes allá en la iglesia Reconciliación de nuestro hermano Martín Guerra. Hermano Alex, muy agradecido por la ayuda que nos estás haciendo, hermano. Amén, Por gloria tu a Dios. apoyo. Dios te bendiga y te guarde. Gloria a Dios. Hermano José Luis, Dios te bendiga y te proteja con tu familia. Oramos, seguimos orando por ustedes. Ánimo, hermanos, Gloria a Dios. que vamos a ver la gloria del Señor. Aquello que hoy se ve de una manera, estoy completamente seguro que el Señor va a hacer una obra extraordinaria allí en Twin Oaks. Amén. Gloria a Dios Dios. los bendiga y los guarde. Amén. Gloria a Dios. Pastor David, Dios me lo bendiga. Pastor David Beis, gracias por también ser el apoyo en Casa de Fe, siempre estar incondicional allí, apoyándonos en todo lo que se puede. Gloria sea al Señor por su vida, por su ministerio y su familia. Dios les bendiga grandemente. Hermanos de Casa de Fe, recuerden entonces, y hermanos y amigos que nos escuchan, este viernes a las 7:30 p.m. vamos a tener nuestro servicio de oración. Si usted tiene una petición, hermano, envíe su petición y nosotros estamos llamados para servir. Estamos sirviendo a los hombres Para agradar a Dios. para agradar a Dios. Bueno, Amén. yo me despido, Dios le bendiga, fue un placer
nuevamente, otra vez les digo, fue un placer estar con ustedes. Dios me les bendiga. Amén. Gracias, hermana. Entonces recuerdo los horarios de los servicios que hacemos. Los martes, como hoy, a las 7:30 p.m. Los viernes también hacemos nuestro servicio de adoración a las 7:30 p.m. Y el domingo, nuestro servicio de dominical a partir de las 11 de la mañana. Comparta estos videos. Síganos también en YouTube. También puede usted compartir esos videos de YouTube con otros amigos, con otras personas que lo necesitan. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, hermanos.